Bolivia, 7 en punto de la mañana de hoy, jueves 28 de agosto. Realmente es una alegría, como siempre, para todos nosotros poder acompañarlo durante estas 3 horas y que, por supuesto, usted esté en compañía de Vamos Bolivia. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día, muy bien, gracias, Karen. Pues sí, con mucha alegría por comenzar este jueves. Recuerde usted que acá tenemos absolutamente todo lo que va a necesitar para comenzar una mañana diferente. Y es por ello que le invitamos a que nos acompañe. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Araí? Karen, amigos, estamos empezando Vamos Bolivia. La invitación para que usted nos acompañe en los siguientes minutos. Tenemos mucho material para ofrecerle. Estamos en jueves 28 de agosto. Y antes de empezar, decíamos, ¿se nos va a invitar? Sí, se nos fue, se nos va. Nos quedan 4 veces. Sí. Ahí está. Entonces nosotros vamos a tener muchos temas para hablar. Nos ponemos cómodas, ¿les parece? A sentarse y a tomar tecito para calentarse. Hoy no muy frío, ¿verdad? No tanto, la verdad. Está bien calentito mejorando en la mañana. Sí, están mejorando las temperaturas. Ya vamos a poder salir a un primaverial. Lo dice la especialista. Sino primaverial. Ya se viene bueno, ya con un mejor clima vamos a ir conociendo en minutitos nada más. Yo tengo que decirles de algo muy importante y es que se viene hoy, así va a iniciar el Foro Sao Paulo, porque los anteriores días comenzó el lunes pero con diferentes actividades. La escuela política, teníamos también el primer encuentro de los jóvenes que están participando con sus propuestas, la unidad de Latinoamérica y el Caribe, problemáticas mundiales que se han ido tocando. Hoy arranca el foro en su 20ª versión. Vamos a tener una entrevista también a propósito de ello y hay que recordar que la delegación chilena también se ha pronunciado apoyando la demanda marítima boliviana. Vamos a estar haciendo el seguimiento entonces y a traer todo lo que serían las conclusiones. Adiós. Hablamos acerca también de todo lo que sería esta campaña. No sé si han escuchado, chicas, de esta campaña en la que la gente se está echando artistas con un balde de agua fría. Sí, en vez de aportar, hielo, se echan agua fría. Que son más de 19 millones de litros de agua los que se habrían echado a perder hasta ahora. Efectivamente. Entonces, bueno, por una sensación que se supone uno podría tener en segundos por esta campaña que se estaría realizando por la esclerosis, entonces se está desgastando, digamos, mucha agua. Ahí por ahí se dan algunas soluciones, pero vamos a hablar de ese tema hoy en Entre Todos. Qué interesante. Justo sobre ese hecho, he visto uno de los videos que no era, bueno, que no formaba parte de la campaña, pero que mostraba esa parte de la que hablas. Estaba compuesto por 2 jóvenes que se estaban ya preparándose para echarse agua y había un señor que parecía que era el padre de uno de ellos escondido detrás de una columna. Y justo en el momento en que se van a echar agua, el señor sale corriendo y les dice: ¿cómo van a gastar el agua? Aquí no hay agua casi para comer. ¿Cómo? El mundo no tiene agua. Y les impide, muchos se mandan a correr, ¿no? Se van corriendo y el señor se queda diciendo el mensaje final de que no se debe gastar agua por tal motivo y que en realidad sería mejor aportar a la causa que echarse agua. Y bueno, va un poco con esa filosofía que propones, que de alguna manera es real, es cierta. Más allá de todo lo que se gasta, ¿verdad? Fuera de la campaña, más allá de todo lo que se gasta. Y para eso están las redes sociales, donde se ha visto ya esta queja por la mala utilización del agua. Aportemos si queremos apoyar. Así es, más que todos hoy en día, ¿no? Si somos jóvenes, podemos aportar con mejores ideas. Entonces, una solución, si es que realmente quieren hacerlo, quieren ser parte de la campaña, por ahí grabarse, subirlo a YouTube, bueno, entonces háganlo sobre un jardín, digamos. Entonces podríamos por ahí ver la manera también de reutilizar esa cantidad de agua. Efectivamente. Usted sabe que acá también tocamos temas relacionados con nuestro entorno. Hoy hablamos sobre la juventud. ¿Cuál es el papel que tiene la juventud en el proceso por el cual pasa Bolivia? Y también, por supuesto, en el proceso por el cual pasa América Latina. Desde varios puntos de vista. Estaremos con invitados especiales que tienen relación directa con ello. Y como siempre estaremos revisando también la agenda cultural, las actividades culturales para el día de hoy. Así es que un programa completo. 7 de la mañana con 5 minutos, estamos en Vamos Bolivia. A continuación le vamos a presentar un compacto informativo. La ley que viabilizaba el pago de un aguinaldo a los beneficiarios de la renta dignidad entró en vigencia hoy, tras su promulgación por el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno. Como personas mayores que estén presentes, a los hermanos jubilados, los tiene que ayudar a cuidar la economía nacional. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el gobierno trabaja en la disminución de la subvención a los hidrocarburos mediante la inversión. La autoridad desmintió a Doria Medina y descartó un gasolinazo. ¿Cómo vamos a lograr disminuir la subvención de los hidrocarburos? Mediante inversión en tecnología, en plantas
que mejoren el procesamiento. El Tribunal Supremo Electoral determinó aplicar una multa de 130.625 bolivianos al oficialista Movimiento al Socialismo y con similar monto al canal estatal Bolivia TV por la transmisión de propaganda electoral antes del periodo permitido por la norma. En la tercera jornada del Foro de Sao Paulo, representantes del Partido Humanista y el Partido de Izquierda de Chile manifestaron su apoyo a la causa marítima boliviana. Apoyan un proceso de negociación y diálogo pacífico entre autoridades de ambos países. Tiene la salida soberana al mar para Bolivia. Creemos que se debe iniciar a la brevedad un diálogo. Bolivia logró el reconocimiento de denominación de origen 100% boliviana de la quinoa real del altiplano. A partir de esta determinación, el país podrá mejorar los precios internacionales de la quinoa, abrir mercados en Europa e ingresar a la cadena de supermercados. Reconocido que la quinoa real es 100% boliviana y esta quinoa es de mejor calidad para Bolivia y para el mundo. Las consecuencias de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza son evidentes en sus calles. Según las autoridades palestinas, levantar esa zona costará $3.000 millones, lo que representa casi 3 veces su Producto Interno Bruto. Vamos a limpiar lo que queda de nuestras casas. Vamos a poner tiendas de campaña y vivir en ellas hasta que cambie la situación. 7 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con los datos del tiempo. Para nuestra querida ciudad de La Paz se registró una mínima de 4 grados con una máxima de 21 grados centígrados. Y así pasamos hasta la ciudad del Alto con una mínima de 13 grados bajo cero y una máxima de 16 grados centígrados. Nos vamos hasta Cochabamba con una mínima de 4 grados centígrados y hasta la tarde 27 grados. Santa Cruz, una mínima de 16 grados centígrados y por la tarde 31 grados centígrados. Sucre, la capital de nuestra querida Bolivia, amaneció con 7 grados y con una máxima de 23 grados centígrados, con un cielo poco nuboso. Así nosotros concluimos con la primera parte de los datos del tiempo. Ahora estamos con la entrevista del día. Tu cuerpo y el mío llenan. Estamos en Vamos Bolivia, momento de la entrevista, y vamos a hablar exclusivamente de educación. ¿Cómo se ha ido avanzando en el país? ¿Cómo se ha ido trabajando? ¿Cuáles son los índices? Recordemos que tenemos una nueva ley educativa, se ha ido trabajando con las universidades privadas en el nivel primario, secundario, en fin. Tenemos como invitado al ministro de Educación, Roberto Aguilar. Qué gusto, ministro, de mucho tiempo lo veo. Bienvenido, buen día. Gabriela, muy buenos días y un gran saludo a todo el equipo de Aviala y obviamente a todos los bolivianos y bolivianas, hermanas y hermanos que nos están viendo y escuchando. Ministro, ¿cómo está la educación en Bolivia? ¿Cómo estamos ahora, 2014? Ya decíamos, finalizando el mes de agosto, se nos va a ir este año. ¿Cómo se ha avanzado? Eso es uno de los aspectos que innegablemente en el tema educativo, para mostrar los resultados hay que verlo en el tiempo, porque obviamente es el tiempo el que nos va a determinar cómo hemos ido evolucionando. Hay un primer dato que siempre surge en el debate y ahora en época electoral está mucho más fuerte. Dice, este gobierno no ha hecho nada por educación, este gobierno no ha tenido ninguna política educativa. Nosotros tenemos acá un cuadro, una referencia en torno a lo que sería el gasto público en educación. ¿Cuánto el Estado ha estado invirtiendo en educación? Miren ustedes, los gobiernos neoliberales nos dejaron el 2006 con una inversión de 6.500 millones de bolivianos, 6.500 millones. Ahora encontramos al Estado
asignando recursos para la educación equivalente a 15.000 millones. 130% de incremento en la inversión educativa. 6.000. En el 2005, 6.500 millones. Exacto. Ahora, 15.000 millones. 130% de inversión en educación. Primer elemento importante de tomar en cuenta. Esto nos ha llevado a que seamos el segundo país en América Latina que tiene la mayor inversión en educación después de Cuba. Cuba tiene el primer reconocimiento mundial en torno al tema de la inversión en educación, 12% de su PIB. Bolivia tiene el 8.7%, 15.000 millones del presupuesto. Muchas veces se manejaba de manera confusa, decían, salud y educación tienen menos presupuesto que defensa y gobierno. Se gasta más en el Ministerio de Gobierno, se gasta más en el Ministerio de Defensa que en el Ministerio de Educación o de Salud. Y esto no es cierto. Lo que pasaba es que miraban el presupuesto del Ministerio de Educación, que es un presupuesto administrativo, de lo que sería el presupuesto de inversión en educación. Por eso es que en este momento, reconocido por UNESCO y otras instituciones como la CEPAL, establecen que Bolivia tiene el segundo nivel más alto de inversión en educación. Recordemos, 15.000 millones de bolivianos, 130% de incremento desde el 2006 a la fecha, y obviamente el gran orgullo de que esa educación es la que está destinada a mejorar las condiciones de desarrollo educativo y de vida de nuestros hijos y hijas. Usted habla de inversión, permítame que le corte, y dice que sí ha sido reconocido segundo lugar en Latinoamérica. Y escuchábamos y vemos dentro de las buenas noticias que tenemos también en Vamos Bolivia, reflejando una nota que se decía, en tema, por ejemplo, de educación se avanzó y tecnología. ¿Por qué? Porque se aportó con computadoras. Se tiene un avance también en esa inversión y se ha llegado no solo a maestros, sino ahora también a estudiantes. Y esto están destacando organismos internacionales. Este es un aspecto que lo hemos ido trabajando en varios niveles y ya como parte de lo que el presidente Evo Morales nos orientó en torno al tema de qué mirada debemos darle al tema educativo. Y lo primero, yo me acuerdo cuando él me invitó a ser ministro, me dijo, estamos en la línea de hacer la revolución educativa. Bueno, el gran desafío, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos que esa revolución educativa se concretice? Y gracias a la orientación del presidente, ha habido grandes áreas de transformación. Esta inversión ha estado destinada a ¿qué? Primero, alfabetización. En la primera etapa, 824.000 bolivianos han sido alfabetizados. Ahora estamos en la posalfabetización y ya están sacando sus libretas de primaria. Ya se ha entregado a través del hermano viceministro Noel Aguirre libretas de los que han sido alfabetizados y ahora están venciendo su primaria y ya están concluyendo primaria. Entonces, ese es un primer tema que ha constituido la base de la revolución de democratizar la educación. Los que no pudieron ingresar con la alfabetización y posalfabetización lograron ahora su primaria y van a seguir avanzando hacia la secundaria. Primer paso de la revolución educativa. Segundo paso, la revolución docente. Nosotros tenemos el dato, para el 2006, cuando recibimos el gobierno, teníamos 16.000 interinos en la docencia. Nosotros hemos visto, y con el presidente analizábamos, que lo que tenía que hacerse es una revolución docente, transformar la docencia. Interinos 16.000, maestros sin pertinencia cerca de 12.000. Una situación de las normales, de donde se forman los maestros, totalmente dispersa. ¿Qué resultado tenemos ahora? Se ha logrado consolidar todo el problema, todo el marco institucional de las normales, todo el marco de reordenamiento de sus currículas y se ha logrado establecer un sistema ya coherente, un sistema armonioso entre las normales. Alguien me dirá, pero ¿y cómo era antes? Antes se formaba maestros de primaria en la Simón Bolívar de La Paz, de manera diferente y con otra currícula
respecto de lo que es la Enrique Finot de Santa Cruz. Es decir, cada departamento y cada normal formaba maestros de manera diferente. Ahora los formamos con una currícula, con el mismo nivel académico y obviamente en nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque ahora un maestro estudia 5 años y saca el nivel de licenciatura. De licenciatura, ¿no? Primer paso en la revolución docente es haber establecido una institucionalidad sólida en las escuelas superiores de formación de maestros, las exnormales. Segundo, el de establecer la solución a los temas del interinato. 16.000 interinos el 2006, ¿cuántos tenemos ahora? ¿Cuántas? 5.000. Ha rebajado considerablemente. Más de 11.000 maestros han sido profesionalizados después de 2 años de estudio, 3 años de estudio a través del programa de profesionalización de maestros interinos y han obtenido su título de maestros. Como normalistas. Como normalistas, exacto. El maestro interino, ¿qué era? Un maestro que de pronto se improvisaba en la docencia, podía ser un ingeniero o podía ser un bachiller, pero no había pasado cursos para ser maestro. Este tema es el segundo gran triunfo en la revolución docente, el de haber logrado regularizar la situación docente, regularizar la situación de las normales y ahora estar en un nivel jerarquizado de la profesión. Los estudiantes de las escuelas superiores de formación de maestros este año, a fines, van a recibir del presidente Evo Morales la primera promoción de títulos de licenciados formados de manera continua en 5 años. Esos son los nuevos maestros. Pero ¿qué pasa con los antiguos maestros? Un maestro en ejercicio tenía un nivel de maestro normalista, 3 años de estudio con el nivel de técnico superior, el grado académico de técnico superior. Ahora ha hecho el Profocom, 2 años de estudio y ha obtenido su licenciatura. Ya existen, ministro, la licenciatura, ya se ha dado los primeros profesionales, están en ese proceso porque hay que reconocer que son varios los maestros, son muchos en cifras, los que están pasando y se los ven, ¿no? Con las clases de Profocom, haciendo la tarea y alguna vez se decía también entre comentarios los estudiantes decían, ahora vemos al profe haciendo la tarea. y son experiencias gratas. Así porque hacíamos entrevistas a maestros y se veían en esa formación. Así es, y hay un tema que las cifras son realmente significativas. En total, los inscritos en Profocom son 139.000 maestros. En el país. En el país, 139.000. Es el proceso de formación de maestros en niveles de complementación, como se llama, cursos de complementación, más grande hasta este momento del mundo. Es decir, no ha habido otro proceso tan grande de incorporar a los maestros de manera voluntaria, pero además de manera animosa, ¿no ve? Para poder formarse durante 2 años. Han estudiado 2 años y a partir de ello han presentado una sistematización y ahora están recibiendo su título. Se han hecho 3 fases. Los 139.000 maestros se inscribieron en 3 fases, que ahora vienen ya como resultados. El 2014, en el mes de septiembre, vamos a titular como licenciados, maestros, 31.000. O sea, vamos a entregar en un mismo acto, no en un mismo acto, sino en un mismo momento, en actos diferentes en cada departamento. 31.000 maestros. 31.000 maestros con el título de licenciados, después de 2 años de estudio. El 2015 van a ser 60.000 maestros y el 2016 van a ser cerca de 39.000 maestros. En total, para el 2016 vamos a tener 139.000 maestros como licenciados. Esa es parte de la revolución docente. Usted decía, revolución educativa, tecnológica, revolución docente, se están yendo por fases. Y una crítica que se hacía siempre cuando se habla de educación era que venía la ley impuesta y se aplicaba, pero nunca se preparaba y nunca se pensaba en la formación de los docentes. Hoy se trabaja con los docentes, se les da las herramientas, la preparación y formación. ¿Por qué? Porque sabemos que para el Estado la educación es lo primero. Miren, aquí tengo un dato que complementa este tema de la formación. Esta es una gráfica que permite ver cómo ha evolucionado el tema de los ítems asignados a los docentes. Porque un tema es darles la formación y el segundo aspecto está vinculado a establecer un criterio de asignación de ítems que mejore el desarrollo. Y ustedes pueden ver en todo el contexto
esta parte ya amarilla es lo que a través del gobierno del presidente Evo Morales ha ido dando. Y ahí corto lo del cuadro para leer los datos y dice, el número de ítems entregados en el periodo anterior, en el periodo neoliberal, son 13.000 ítems. En el periodo del presidente Evo Morales, 35.000 ítems. Entonces, para maestros. En la medida que estamos avanzando, para este año, estamos resolviendo el 80 al 90% de lo que el maestro conoce como déficit histórico. Él tenía una carga horaria de 120 horas y le pagamos 108. Ahora estamos empezando a pagarle todo el saldo de horas que no le pagábamos, pero que trabajaba. Ítems. Resolver el tema de déficit histórico, como se llama en el magisterio. La entrega de computadoras, el proceso formativo jerarquizando a nivel de licenciatura, el tema de resolver los problemas de los maestros interinos, dándoles cursos de profesionalización, el contexto de darles cursos de computación, cursos de formación continua en modelo educativo, métodos de enseñanza didáctica. Si ustedes miran todo este contexto, este paquete de medidas y políticas que ha implementado el ministerio y el gobierno, derivan en un solo resultado: mejorar la calidad del docente. Y ese era el objetivo para lograr una revolución docente. Darle los ítems para que no esté esperando a incorporarse al trabajo. Todavía quedan muchos maestros sin trabajo por efecto de una falta de planificación en el pasado, pero ahora se está logrando este proceso completo de revolución educativa. Revolución educativa junto a revolución tecnológica. Los dos componentes para articular calidad educativa. La computación. Son más de 100.000 computadoras que se han entregado por diferentes medios, UPRE, Presidencia, Ministerio de Educación, alcaldías, a nivel de las unidades educativas. 127.000 computadoras entregadas a los maestros y ahora el presidente entregando a los estudiantes de secundaria. Y estas computadoras, es importante destacar, ministro, están con todo lo que se necesita. Veíamos programas, veíamos libros virtuales que son importantes dentro de la formación de los docentes y de los estudiantes. Muy bien equipadas. Mire, hay un ejemplo, la computadora en sí mismo que se entregó al maestro, era computadora de primera generación o de última generación en realidad, y la de los estudiantes ahora se complementa de manera muy adecuada. Pero además en la de los estudiantes, y obviamente esto viene por el Ministerio de Desarrollo Productivo en la parte misma de lo que ha sido la producción, me ha sorprendido con algo. Me dice la ministra Teresa Morales, ¿quieres ver algo novedoso? Sí, ya no vas a necesitar comprar microscopios para las unidades educativas. Digo, ¿por qué? Y la cámara de la máquina computadora o de la computadora que se entrega a los estudiantes tiene un dispositivo que se le pone como un lentecito en la cámara y se vuelve un microscopio. Hemos visto un grano de arroz ampliado en la pantalla como se lo vería en un microscopio. Entonces, ese tipo de elementos nos permiten y nos ayudan a que los estudiantes puedan mejorar su proceso formativo, con maestros que están mejorando su proceso formativo, y de esa manera el objetivo central que el presidente nos ha planteado, hacer la revolución educativa. ¿Y qué es la revolución educativa? Mejorar las condiciones del desarrollo de la educación y la calidad en la educación. Ministro, la verdad son muchos los puntos que estamos tocando. Dentro de ellos también, este año también se va a hacer la cancelación del bono Juancito Pinto para evitar la deserción. Es otro de los puntos. Sí, aquí tenemos los datos. Miren, 2006 teníamos 1.084.000 estudiantes que recibían el bono Juancito Pinto. Eran solamente los de primaria. Ha ido avanzando y el presidente Evo Morales ha decidido y ha planteado que debe ser a todo el sistema educativo. Y se ha ido avanzando. Primaria y secundaria. ¿No? Por ello es que para este año se van a pagar a 2.254.000 estudiantes. Primaria y secundaria que van a ser incorporados de manera plena en el derecho de recibir el bono Juancito Pinto. Y acordémonos, el bono Juancito Pinto es un bono que se entrega de 200 bolivianos a cada estudiante que ha concluido o está estudiando y está concluyendo sus estudios en el año. Y esto promociona,
fortalece el de la decisión de los papás de que no lo saquen. Que continúe. De repente en las ciudades tiene un impacto menor que en el campo, porque en el campo, en las zonas rurales dispersas, a veces se tendía que por efectos de la siembra a fin de año, los temas de la producción agrícola, eran retirados los niños de la escuela en el mes de septiembre-octubre. Y esto generaba un nivel de deserción muy alto. El nivel de deserción ha disminuido de 6% hasta 1.7%. Es decir, los papás se han incentivado a hacerlos permanecer en el colegio, en la escuela, para continuar estudios. Y este es uno de los efectos más importantes, porque esto genera un otro resultado y obviamente está vinculado al mayor rendimiento. Vamos finalizando la entrevista, ministro. El tiempo de verdad se nos está acabando y de manera concreta, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa en el tema de la educación superior? Este es un elemento que se ha estado trabajando también en sentido estructural. Las universidades públicas y autónomas, como la Constitución lo establece, son universidades que tienen su propia capacidad de decisión. Nosotros tenemos una muy buena relación con ellas y respetamos el contexto autonómico, por lo tanto buscamos trabajar conjuntamente y lo hemos hecho coordinando con la CTV, la Secretaría del Sistema Universitario Público, el CV, y visitando a los rectores. Hay una relación muy positiva. Además, con un nivel de apoyo del presidente Evo hacia las universidades, como la de Pando, en donde ha hecho inversiones y apoyos a todos los niveles académicos. Segundo nivel de universidades, las universidades privadas. El día de ayer con el presidente Evo hemos entregado 10 reglamentos específicos, así se llaman, 10 reglamentos específicos. Esto ha cerrado todo un proceso de diálogo, de construcción conjunta de la parte reglamentaria. Antes venía el ministerio y a las universidades privadas les decía, este es el reglamento y lo aplican. Lo que ahora hemos hecho, preservando los derechos de los estudiantes, de las familias, dialogar y conversar con las universidades privadas hasta llegar a un nivel de consenso y sacar estos 10 reglamentos que el presidente nos ha hecho el honor de presentarlos. Y un tema que es lo más importante y han reconocido las universidades, que este gobierno ha sido uno de los que ha respetado el contexto de las universidades privadas y no como decían en la época de la Asamblea Constituyente, que las iban a cerrar, las van ¿no? a cerrar, las van a cerrar. Exacto. No, se ha respetado y sobre eso se ha dado un marco jurídico adecuado. Tercer nivel de universidades, ya para concluir, el tema de las universidades de régimen especial, así se las ha llamado. Están la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Universidad de la Policía, que ya tenían su antecedente en el Colegio Militar y en las escuelas policiales, y que se han constituido en universidades policiales y Fuerzas Armadas. Se han creado las 3 universidades indígenas en el pueblo quechua, en el pueblo aymara y además en el contexto de los pueblos de tierras bajas guaraní. Sobre esta base se tiene una estructura completa del sistema universitario con una fortaleza en el tema de las universidades indígenas en el sentido de recuperar lo que es un derecho de los pueblos, respeto a sus saberes y conocimientos, impulso a su lengua y cultura y obviamente el de constituirlas, como dice el presidente, recuperando la historia en las universidades del futuro por su condición tecnológica fundamentalmente. Ministro, qué gusto haber conversado estos Muchas minutos gracias. con usted. Esperamos tenerlo en un próximo programa, en una próxima entrevista. Ya podemos ir tocando diferentes puntos ya con detalle, porque sí, en tema educativo se ha cumplido, se está cumpliendo con la revolución educativa y tecnológica, ¿no? Así es, y ese es el objetivo central, ir mostrando poco a poco los resultados de una transformación educativa. En la educación tarda, pero los cimientos ahora están sólidos y ya estamos construyendo una casa muy linda, que es el espacio de la educación, la casa de la educación. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. La presencia del ministro de Educación, Roberto Aguilar, se ha invertido 15 millones en tema educativo, se ha avanzado y se está viendo los diferentes niveles, si vale el término. Estábamos hablando con la educación, posalfabetización también, el tema de los docentes, la entrega de computadoras, las cifras que se han mostrado considerablemente en ascenso. Esto es la revolución educativa y tecnológica. Nos vamos a una pausa, en instantes volvemos con Vamos Bolivia.
Chao.